Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Darle la bienvenida a esta tutoría número 4, tutoría 4 y final, correspondiente a al curso 2098, Estudios Sociales 2 para primer y segundo ciclo del tercer cuatrimestre de este año 2024 de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, como les decía, ¿verdad? Darles nuevamente la bienvenida a esta última tutoría del curso, ¿verdad? En medio de una situación nacional que se vive compleja, ¿verdad? Esperamos que todos nuestros estudiantes en la UNED y todas las personas en general en este país puedan estar sanas y salvas, ¿verdad? Sabemos que han habido situaciones complicadas en las diferentes partes del territorio nacional y de corazón esperamos que todos puedan estar de la mejor manera posible. Todos puedan estar de la mejor manera posible. Sabemos que es posible que a esta tutoría no se conecten una gran cantidad de personas. Sabemos que ha habido problemas con la conexión en diferentes lugares del país. Hay lugares del país que están bajo alerta amarilla, alerta roja, alerta naranja. Entonces es algo que tenemos absolutamente claro y ya sea que lo hagan de manera sincrónica en este momento en la tutoría de hoy o ya sea que posteriormente se conecten, ya sea que posteriormente se conecten a través de el enlace de la grabación que se les va a hacer llegar. Lo importante es que puedan sumarse, que puedan participar y que puedan tener, digamos, acceso a los contenidos que aquí se trabajan. Recordemos que vamos a abordar una parte que corresponde, desde luego, a los contenidos de la materia, pero también hay otro fragmento que supone que yo pueda abrir un periodo para aclararles dudas, consultas y todas las interrogantes que ustedes puedan tener en la última asignación, ¿verdad? En la última asignación, la actividad número 4, ya para finalizar el, el cuatrimestre, el periodo lectivo 2024, cierre de cuatrimestre, cierre de año, que espero que haya sido muy provechoso para todas y todos ustedes, de verdad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a tratar de iniciar con lo correspondiente al día de hoy, recordándoles, eso sí, como es costumbre, que cualquier duda, cualquier consulta pueden hacerla llegar por medio de los espacios habilitados para eso. ¿Cuáles son los espacios habilitados para eso? Em, ya ustedes los conocen, pueden escribirme, siempre está habilitado y estará habilitado. Este, mm, Siempre estará habilitado el espacio del foro de consultas, el espacio del foro de consultas que estará habilitado a lo largo de todo el curso. Y también digamos, pueden dirigirse conmigo a través del eh, correo interno, correo interno de la universidad, donde yo trataré de responderles a la mayor brevedad posible, como es la consulta, y como es la costumbre, perdón, ante cualquier consulta que ustedes tengan. Entonces, habiéndoles recordado esto, vamos a iniciar la tutoría de hoy con lo que corresponde, con lo que tenemos que ver, tenemos que abordar dentro de los contenidos. Recordarles que ya en este momento, el lunes inició la, em, el tercer cuatrimestre, el tercer cuatrimestre, la tercera unidad
este, correspondiente a este curso, ¿verdad? La tercera unidad correspondiente a este curso. Entonces, a partir de aquí ya recuerden que hay un material para la primera unidad. En la segunda tuvimos, la segunda y tercera tutoría se abordaron sobre la segunda unidad y esta última corresponde de manera completa a la tercera unidad por completo, que es la que vamos a abordar el día de hoy. Para empezar, eso sí, siempre sabemos que es costumbre iniciar nuestra clase con un pequeño video de motivación para poder reflexionar al respecto e impulsarnos a hacerlo de la mejor manera cada día. Entonces, voy a compartir con ustedes un pequeño video motivacional. Eventualmente podremos hacer alguna discusión al respecto, algún análisis y arrancaríamos con el contenido propiamente de la tutoría, que va a ser más que todo relacionado con la parte evaluativa de los aprendizajes, de esos nuevos aprendizajes que queremos construir en los estudios sociales. ¿M? Entonces, vamos a compartir, voy a proceder a compartir pantalla, incluyendo el sonido desde luego, y arrancamos con este video.
Ok, entonces, este pequeño video bueno, hace referencia a la experiencia de un perrito guía, ¿verdad? Entonces el perrito guía está en la Universidad de Perritos Guías, ¿verdad? Y le cuesta penitas, porque entró. Muchas veces nosotros desconfiamos de nuestras propias habilidades, dudamos de la capacidad que tenemos y, y no estamos seguros de lo que podemos hacer. En educación, los resultados no se ven a la primera. En educación, los resultados se van construyendo en el tiempo, se van regando día a día, se van fortaleciendo. El crecimiento en educación no es lineal, es oscilatorio, ¿verdad? En educación avanzamos una semana, puede ser que retrocedamos un par de días. Volvemos a avanzar, volvemos a retroceder. Hay momentos donde nos sentimos estancados y de eso va la educación, de eso va el ejercicio educativo y del aprendizaje. Y así como nuestro amigo el perrito, que al principio se enfrentó con muchos retos y las cosas no estaban saliendo como querían. La palabra clave también en educación y en la vida, porque la educación a final de cuentas, el trabajo, la labor educativa es formar para la vida, es la perseverancia, ¿verdad? Trabajar desde la perseverancia. Entonces, bueno, de eso se trata y ojalá que pueda serles útil a ustedes para motivarse como docentes. Vean los sombreros que tienen, ¿verdad? Digamos, como docentes, futuros docentes, como estudiantes que son en este momento. Y cuando uno escoge la carrera de la docencia, dice una frase que cuando uno escoge ser docente está condenado a ser un estudiante por siempre. Yo no diría condenado, digamos. em, Está llamado, tuvo la suerte. Cuando uno escoge la docencia, tiene la suerte de ser un estudiante perpetuo, perpetuo. Entonces, hay que tener siempre todos esos roles y como seres humanos, a final de cuentas, viviendo en comunidad, compartiendo y construyendo cosas en favor de los lugares donde ustedes viven. Vamos a iniciar, entonces, con el contenido de la tutoría de hoy. Correspondiente, como les decía, tercera tutoría 2098. En este curso Estudios Sociales 2 para primer y segundo ciclo, ¿verdad? Que es bastante relevante ya dentro del camino de aprendizaje que ustedes han tenido. Entonces, trabajamos un poco en eso. Vamos a proyectar entonces, vamos a proceder a compartir pantalla. La voy a proyectar en este momento y vamos a iniciar con esto por acá. Entonces, como les decía, arrancamos entonces con la cuarta y última tutoría correspondiente a esta asignatura 2098, Estudios Sociales 1, Estudios Sociales 2, perdón, para primer y segundo ciclo. Em, y vamos a abordar la unidad 3, que la unidad 3 lleva por nombre Tendencias didácticas específicas para el aprendizaje de los estudios sociales. Tendencias didácticas específicas para el aprendizaje de los estudios sociales. En este caso, bueno, yo como tutor, pero también esta presentación la hemos construido con otro compañero muy valioso y con mucha capacidad de la Escuela de Educación, que es el compañero Jorge Villalobos Ramírez. Entonces también podemos desmenuzar un poquito el título de la unidad, ¿verdad? Para no entrarle tan en frío, ¿verdad? Ahí cuando decimos tendencias específicas, cuando hablamos de tendencias, así como hablamos de tendencias en la moda, podemos hablar de tendencias específicas en educación. Entonces vean que hay tendencias didácticas, es decir, qué es lo que actualmente dentro del mundo de la didáctica, de la enseñanza, y ya ese concepto, ojo, ya ese concepto de ese concepto de didáctica y de pedagogía, ya ustedes, ya lo deben manejar
Súper bien, me imagino. O sea, es algo que debe ser muy natural para ustedes. Recordamos que es didáctica, que es pedagogía. Y vean que aquí hablamos de específicas, ¿verdad? Específicas para los estudios sociales. Entonces, nos interesa lo que corresponde específicamente a estudios sociales. Es lo más moderno en estos términos. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Dice que esta unidad tiene como objetivo, elaborar planeamientos didácticos para el desarrollo de procesos de mediación pedagógica del área de los estudios sociales de primer y segundo ciclo, ¿verdad? Entonces, vean que cuando hablamos de el objetivo es de lo que queremos aprender a construir y vamos que a elaborar planeamientos didácticos. No, no es el curso específico de planeamiento, pero sí recuerden que dentro del planeamiento se ubica la parte propiamente didáctica, ¿verdad? De construir las estrategias, ya eso lo habíamos mencionado en la sesión anterior, construir las estrategias didácticas para el desarrollo de las lecciones. Y en este caso tenemos elaborar los planeamientos didácticos para el desarrollo de los procesos de mediación pedagógica en el área de los estudios sociales. Eso es como lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Para eso, primero, atención, estudiantes, primero vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Porque dentro de los 4 momentos, porque ya ustedes son expertos en eso de los 4 momentos, dentro de los 4 momentos ya ustedes son súper expertos en eso, es importante no llegar así en frío, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Por aquí les muestro una muestra, les valga la redundancia, les enseño una muestra de lo que corresponde a las plantillas de planeamiento, ¿verdad? Las plantillas de planeamiento, lo que ustedes se pueden encontrar. Lo que ustedes se pueden encontrar en lo que es una plantilla de planeamiento en términos muy generales, ¿verdad? Pueden haber algunas variaciones, pero esta es como la estructura fundamental que ustedes pueden ubicar. Entonces, vean que tiene toda la parte correspondiente a los aspectos administrativos, que por más procedimiento que parezca, no debemos dejarlos de lado. No debemos dejarlos de lado. Implican dirección regional, centro educativo, nombre de la persona docente, asignatura, nivel, curso lectivo. La periodicidad puede variar mucho, digamos, en el caso de lo que ustedes vayan a trabajar. Normalmente hay asignaturas que se hace por trimestre, hay otras que se hace por unidad, hay otras que son bimensuales, depende mucho. Y recuerden, estas tres, hoy en día también se habla de las competencias, ¿verdad? Se construye con base en la ciudadanía responsable, las competencias para la vida, competencias para la empleabilidad digna y es sí norma general que el planeamiento conste de 3 columnas, de 3 columnas. ¿Cuáles son esas 3 columnas? La columna de la izquierda que contiene los aprendizajes esperados, que dice que corresponden a los componentes propios del programa de estudio, ¿verdad? Objetivos, criterios, evaluación, habilidades, contenidos procedimentales, etcétera. Todos estos se copian tal cual del plan de estudios. Las estrategias de mediación, vamos a dejar esta de último porque creo que es como la más importante, la que más nos interesa discutir. Las estrategias de mediación, los indicadores, digamos que nos van a describir. Vean qué interesante, leamos con detalle esto porque termina siendo muy relevante. Los indicadores son descripciones de conductas observables que proporcionan información necesaria para llevar a cabo el proceso evaluativo de las actividades que se desarrollan en la construcción del conocimiento.
en la construcción del conocimiento. Son el referente para valorar el desempeño y logro de los aprendizajes esperados. Entonces, evidentemente se toman, se jalan, por decirlo así, se jalan de los aprendizajes esperados, ¿verdad? Se jalan de ahí. Entonces, recuerden que en términos de evaluación siempre tenemos que tener en cuenta conductas observables, conductas, todo lo que son conductas observables. Entonces, por eso tenemos que diseñarlos o trabajarlos en función de eso, de que sean conductas observables. Y finalmente, que es la columna que más nos interesa, la conducta que más nos interesa, digo, la columna que más nos interesa, perdón, las estrategias de mediación, que son, como su nombre lo indica, las estrategias, las cosas, las actividades, lo que vamos a hacer para desarrollar la lección y para intermediar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a leerlo aquí muy rápidamente. Dice que las estrategias de mediación consisten en la descripción detallada de las actividades didácticas para la mediación pedagógica. Y ojo, que este aspecto que viene aquí es muy importante. Se caracterizan por ser secuenciales. Entonces, llevan una secuencia, llevan un orden, o sea, no son cosas antojadizas, no son actividades antojadizas, vamos poniendo lo que se nos ocurre conforme vaya cayendo, no, son secuenciales, concatenadas, llevan un orden, se encuentran ordenadas y agrupadas en este planeamiento, son graduales, es decir, no podemos pretender que el estudiante se encuentre, ustedes ya conocerán la pirámide de Maslow, y ya conocerán también la taxonomía de Bloom, no podemos pretender que un estudiante llegue a un nivel de análisis si primero no ha pasado por los elementos más básicos como la identificación, por ejemplo. Em, Graduales, es decir, estas actividades van de forma gradual fortaleciendo los aprendizajes del estudiante y responden a los momentos que establece cada programa de estudio, ¿verdad? No las podemos ordenar, si bien todo está en el plan de estudios, no lo podemos ordenar a nuestro antojo, tenemos que seguir el orden que propone el plan de estudios. Ojo, muy importante, aquí es importante hacer esta observación, dice que se debe tomar en cuenta el DUA. ¿Qué es el DUA? El diseño universal para el aprendizaje. Todo esto con la intención de facilitar múltiples formas de representación de los materiales, documentos, acción, expresión y habilidades, así como múltiples formas para mantener la motivación e implicación en su propio aprendizaje. Como una manera de ampliar, los indicadores deben comprender un único aspecto por observar, ¿verdad? Entonces, es muy importante un único aspecto, no podemos mezclar varios aspectos, se redactan de forma clara, precisa, comprensible y de manera que den lugar a una única interpretación. Proporcionan información relevante y significativa acerca de los desempeños y los logros demostrados del estudiante y se redactan en tercera persona del singular. Al final, dentro de la plantilla de planeamiento, ojo, es muy importante, también se abarca, digamos, un pequeño apartado para anotar, bueno, qué funcionó, para que la persona docente pueda anotar qué funcionó, qué no funcionó, qué se puede mejorar, qué se puede mejorar. Em, y observaciones, que las observaciones también terminan siendo muy importantes dentro de todo este proceso. Vamos a dejar de compartir pantalla porque como ustedes saben siempre es importante fortalecer lo que venimos abordando con a mí me gusta hacerlo con algunos pequeños cortos de video y vamos a hacerlo en este caso. Entonces voy a volver a compartir pantalla para ver a grandes rasgos, ver un pequeño video que nos va a dar la idea a grandes rasgos de cuáles son o de qué es, digamos, a grosso modo, así en gran medida, la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a ver este video.
Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy te voy a hablar sobre lo que es evaluación educativa. Y bueno, iniciamos. Cuando hablamos de evaluación educativa, por lo regular, algo que les viene a la mente al profesional es pensar en el alumno, que es pues nuestro centro dentro de cuando estamos hablando de educación. Sin embargo, cuando estamos hablando de evaluación educativa, no solamente nos estamos concentrando en eso, aunque es muy importante, si lo tengo que aclarar, también la evaluación educativa abarca esta parte de evaluar el desempeño y forma de enseñanza de los profesores. Obviamente, para que tú tengas que hacer esta evaluación del desempeño y forma de enseñanza de los profesores, pues va a depender mucho también del cargo o el puesto que tú tengas dentro de un centro educativo. ¿No? Si te toca una coordinación, ser coordinador académico, coordinador pedagógico, pues bueno, esta es una parte de la función y que es muy importante también porque cuando estamos hablando de una institución, pues no solamente hablamos del alumno, sino que hablamos de un sistema y ese sistema pues incluye también la parte administrativa, la gestión administrativa, también implica el desempeño de los profesores, las familias, o sea, es algo que no está separado. Entonces, evaluación educativa también abarca la parte del desempeño y forma de enseñanza de los profesores. Por otro lado, pues el que les estaba mencionando, que ya es como muy, que ya todos sabemos, pues evaluación educativa también implica la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, que es muy, muy, muy importante. Y cuando estamos hablando de los alumnos, pues también estamos hablando de que algo que también podemos evaluar son sus aspectos cognitivos o socioemocionales. Esto ya requiere un poquito más de especialización en el sentido de que ya estamos hablando de aspectos psicopedagógicos. Algo que hay que considerar cuando estamos hablando de término de evaluación de manera general es entender a la evaluación como un proceso y no un fin. Si solamente vemos a la evaluación como un fin, es decir, como una calificación o como que solo estamos midiendo, estamos hablando de algo más, no tan a profundidad, no estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de evaluación. Evaluar implica por parte del profesional tomar en cuenta a los involucrados y no solamente a quien se evalúa o lo que está evaluando de un individuo. Implica mucho seguimiento, mucho contacto, mucho tacto y calidad y calidez humana. Imagina, por ejemplo, una alumna o un alumno que no está teniendo un buen rendimiento escolar, pues bueno, las razones pueden ser muchas, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad del profesional en educación es investigar y analizar su contexto. Ojo, este es una chambota, es un trabajo que implica mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque implica tomar en consideración otros factores, no solamente el aspecto del alumno en cuanto a su desempeño, ¿no? También implica tener contacto con su familia, contacto con sus profesores, y hay que tener muy en cuenta que en ocasiones algunos de estos factores o algunas de estas personas involucradas, pues no siempre están en la mejor disposición. Entonces, eso es un reto también para el profesional. Evaluar implica medir. Esa es una regla de oro. Pero en este caso, cuando estamos hablando de medir, no necesariamente siempre estamos hablando de algo cuantificable. Si recordamos, las emociones o que tienen que ver un poquito más con la cualidad, también de alguna manera u otra, pues digamos que se pueden medir. Obviamente la herramienta o la técnica que utilizas para eso, pues no es la misma. No vas a utilizar un cuestionario para medir una emoción, sino que aquí otra técnica que puedes utilizar pues es la observación. Y pues eso va mucho de la mano de la experiencia del profesional. Entonces, cuando estamos hablando de medir, es muy importante tener distintas o conocer, y bueno, además de conocer, saber utilizar distintas herramientas de registro. Entonces, entre esas herramientas de registro, pues está el uso de la aplicación de encuestas, porque nos está dando eh,
datos, ya sean datos cualitativos o cuantitativos, también el uso de un diario anecdótico o una bitácora, el uso de pruebas, que ya es un poquito más cuantitativo, la aplicación de test o psicométricas, bueno, todo eso nosotros nos está permitiendo medir. El siguiente paso que podemos decir que se da después de la medición es generar un juicio de valor. Entonces, aquí generar un juicio de valor implica por parte del profesional que ponga en un equilibrio, o que lleve una praxis, es decir, un conjunto entre la teoría y la práctica, pero sobre todo aquí tiene mucho, mucho que ver la experiencia que tenga el profesional con relación a su área en donde se encuentra trabajando. Emitir un juicio de valor implica, antes de hacer eso, pues obviamente primero realizar un análisis o una buena interpretación de toda la información que ha recolectado previamente. Y cuando ya has hecho esto, pues es hora de tomar decisiones. Y cuando hablamos de tomar decisiones, estamos hablando de que lo que se busca es cuidar la integridad del individuo y su bienestar como tal. Dentro del proceso de evaluación, propiamente también del proceso de evaluación educativa, podemos o tenemos algunos enfoques. Uno de los más conocidos por ciencias sociales y humanidades, pues es el enfoque cualitativo, que este se concentra un poquito más en la parte de identificar aquello que a simple vista no se puede ver, lo que significa que, bueno, es concentrarse en el individuo, su humanidad y no solo en el rol que tiene como alumno o alumna. Algunas técnicas, ya las estaba mencionando, pues son la observación, la escucha activa, el uso de entrevistas o el hacer preguntas directas. Por otro lado, pues otro enfoque que también es bastante conocido es el enfoque cuantitativo. Este tiene que ver un poquito más con la parte de la medición, y aquí vamos a entender a la medición como algo más cuantificable. Entonces, aquí nos concentramos más en medir el desempeño, el proceso o las habilidades del individuo y cómo las está demostrando. Obviamente, si notamos nosotros que cuantificablemente, por ejemplo, algo tan rápido, ¿no? Como ver una calificación de un alumno que tenía muy buen promedio y de repente empieza a bajar, pues eso es parte de la evaluación cuantitativa, pero a su vez te va a obligar a tener que ir a una evaluación cualitativa. ¿Por qué? Porque tienes que ver cuáles son esas razones emocionales por las que este alumno o alumna está bajando su rendimiento. Entonces, algunas herramientas que se pueden utilizar en el enfoque cualitativo, pues son todas aquellas que tengan que ver con métricas o con números, y que entre ellas pues, se encuentran las pruebas estandarizadas. Si te estabas preguntando qué enfoque es más viable o qué enfoque es mejor, la respuesta que yo te puedo dar a esto es que ningún enfoque es mejor. Estos enfoques están al servicio del profesional. eh, ya si el profesional hace alguna inclinación por esto, pues ya dependerá mucho de él. Pero yo me atrevo a decir, en mi experiencia, que no hay un enfoque que sea mejor o peor, sino que simple y sencillamente nos adaptamos a las necesidades que estamos viendo en el contexto escolar del alumno, o inclusive si estamos evaluando a un docente, y echamos mano pues a diestra y siniestra, ¿no? Con una filosofía un tanto bastante ecléctica. Pero cuando estamos hablando precisamente de este eclecticismo, en donde echamos mano tanto de un enfoque cualitativo como cuantitativo, es decir, estamos alternando de acuerdo a las necesidades que estamos viendo en el contexto escolar, pues estamos hablando de un enfoque mixto. Entonces, aquí podemos decir que tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo se complementan, o sea, no están peleados. Para terminar, en resumen, lo que podemos decir a grandes rasgos es que existen distintos aspectos a evaluar. Entre los más conocidos, pues es la evaluación de los aprendizajes de las y los alumnos. Otro que tiene que ver con aspectos más psicopedagógicos es evaluar los aspectos cognitivo, social y emocional de,
de los alumnos también. Y otro que en ocasiones descartamos, pero que también es muy importante, es evaluar los métodos de enseñanza de los profesores. Si bien es cierto es que en educación nos concentramos mucho en cómo aprenden los niños, las niñas, los adolescentes, inclusive los adultos, eso depende del nivel del que estemos hablando. También es muy importante el rol que ejerce un profesor, ya que también dependiendo de su metodología, cómo enseña, el tacto que tiene también con sus alumnos, pues eso hace una gran diferencia. Ya lo había mencionado, no hay un enfoque mejor. En cuanto a evaluación, el cualitativo se concentra un poco más en el ser, el cuantitativo se concentra un poco más en el hacer y cuando los estamos complementando, es decir, estamos utilizando tanto uno como otro, se le conoce como enfoque mixto. Y para terminar, pues hago mucho énfasis en considerar que la evaluación es un proceso cíclico y no un fin. Por proceso cíclico me estoy refiriendo a que en todo momento estamos evaluando, nunca dejamos, o me atrevo a decir que no dejamos de evaluar. eh, y esa parte de la evaluación, pues tampoco no es en la parte de la evaluación, al ser continua, porque constantemente lo estamos haciendo, nos estaremos dando cuenta de cómo está haciendo el desarrollo del individuo. La evaluación inicia desde que se tiene contacto con los involucrados y por parte del profesional pues requiere de mucho tacto, de mucha humanidad y también de no solamente del aspecto intelectual, o sea, del aspecto teórico que conozca el profesional, sino también requiere de que conozca muchas, pero muchas instrumentos y técnicas y sobre todo no solamente que los conozca, sino que sepa cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos. Ok, entonces, eh, gracias por continuar con con esta tutoría. Aquí estábamos observando un pequeño video acerca de algunos criterios esenciales de cuál es, de qué es el proceso evaluativo, ¿verdad? De cuál es el proceso de evaluación. Algunos elementos, o sea, realmente este no es un curso, como les he dicho en otros momentos, este no es un curso de evaluación, pero sí es importante que tengamos algunos criterios en cuenta que son como muy básicos a la hora de abordar la evaluación en los estudios sociales. ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Más que todo, ¿por qué y para qué? Más que todo, em, a la hora de poder desarrollar estrategias de mediación que vayan encadenadas unas con otras, que vayan encadenadas unas con otras y que tengan sentido dentro de la estructura, ¿verdad? No es solo hacer las estrategias, desarrollarlas, sino también em, realmente considerar, realmente considerar una efectiva evaluación de las mismas. Entonces, no deja de ser complejo, no deja de ser bastante complejo y hay que entrarle al asuntillo, hay que entrarle al asuntillo. Pero bueno, espero que este video les haya dado algunas luces acerca, especialmente aquí hay un elemento que es muy importante, que es la diferencia entre medición y evaluación. Nos tiene que quedar bien, bien clara, ¿verdad? La diferencia entre medición y evaluación. Entonces, ¿qué es medición? Un examen de 1 a 100, te sacaste 70 puntos, tenés un 70. Eso es medición. La evaluación, que es un proceso, implica considerar a la hora de hacer calificaciones muchos elementos cualitativos, no tanto cuantitativos, sino cualitativos del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, va un poco de ahí, va un poco de ahí. Vamos a continuar entonces con la tutoría del día de hoy, siguiendo con la proyección de la diapositiva que teníamos para trabajar el día de hoy. Entonces, voy a continuar por acá. Entonces, volvemos y estamos viendo un poco acerca de la estructura del planeamiento. Hay diferentes tipos de planeamientos. Ya ahora en el video vimos un poco algunas pinceladas, pero hay diferentes tipos de planeamiento por unidad didáctica, que es actualmente como se planea en estudios, en secundaria es actualmente como se planea en estudios sociales.
por unidad didáctica. Hoy en día en los estudios sociales se planea de esa forma, según las unidades didácticas. Em, por proyectos, esto es más habitual, por ejemplo, en educación cívica, es como más frecuente. Por objetivos, no es habitual que en el MEP se planee por objetivos, por proyectos, a veces también se parece un poco a em, la educación técnica, algunos escenarios de la educación técnica. Entonces, eso puede ser un ejemplo. Por dosificación anual, ¿verdad? Hay planeamientos que son anuales, no son los más comunes, no son los más comunes. Y por minuta diaria o semanal. Vamos a hablar de la evaluación formativa. La evaluación formativa, que muchas veces la desdeñamos a nivel educativo, porque como les decía, muchas veces se tiene una visión de la educación y especialmente de la evaluación, eh, pero nada más en términos de medición, es decir, de cuánto me saqué en un examen. Y nuestra intención es ampliarlo todavía más a un proceso más grande. Entonces vamos a hablar de la evaluación formativa. Vamos a ver quién me puede ayudar. Graving, no sé si nos escuchas, si puedes habilitar tu micrófono. Sí, sí tienes buena conexión. Buenas noches, profe. Claro, con mucho gusto. Vamos a ver cómo se escucha, porque hay mucho ruido aquí, pero yo creo que No, sí, no, tal vez se escucha bien. se te escucha súper bien, se te escucha súper bien. Perfecto, Entonces, profe. no sé si nos ayudas leyendo Claro, con aquí, mucho gusto. en la pantalla se está proyectando el concepto de evaluación formativa. Entonces, si nos ayudas leyendo el concepto que viene ahí. Con mucho gusto, profe. Gracias. Este, la evaluación formativa, entendida como aquella que se utiliza para monitorear y apoyar el aprendizaje, permite que los y las estudiantes cuenten continuamente con información que retroalimente sus procesos, progresos y logros de aprendizaje y ayuda al propio docente a ir adecuando la enseñanza a partir de una reflexión sobre el impacto de los procesos de enseñanza-aprendizaje que lidera con sus estudiantes. Ok, muchísimas gracias, Graving. Con gusto. Sí, vean que aquí estamos hablando de la evaluación formativa, ¿verdad? O sea, en esta rama o en esta perspectiva hay dos tipos de evaluación. La evaluación sumativa, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, nos lleva a la parte de sumas. Nos sacamos un 90, nos sacamos un 80, 10 de asistencia, 10 de cotidiano, más tanto de pruebas, nos da tanto. Eso es evaluación sumativa, ¿ah? Que suma al final, que es la más extendida, la más conocida, y es a la que la gente le pone con frecuencia mayor atención, porque lo que le interesa al ser humano siempre es como que lo califiquen, que le digan. Eh, pero también es una dimensión fundamental del quehacer evaluativo, la evaluación formativa. Ya Gravy no lo leyó ahí, dice que la evaluación formativa se utiliza para monitorear y apoyar el aprendizaje, ¿verdad? Contar con información que nos permita retroalimentar los procesos, los progresos de aprendizaje, y ayuda al docente a ir adecuando la enseñanza, ir ajustando, ¿verdad? Ir viendo, vean la imagencita que viene ahí, recopilar evidencias, observar avances y dificultades del aprendizaje y tomar decisiones para ajustar ese aprendizaje. Ahí está, ahí es donde nos remitimos a la evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa? Bueno, ahí ya lo hemos discutido un poco, ¿verdad? Es aquella que centra su intervención en los procesos de mejora. Su función es orientador, es de guiar, es regular, es monitorear, motivar. Se utiliza preferentemente para ajustar sobre la marcha los procesos. Es decir, recuerden que el proceso educativo no es lineal, ¿verdad? Puede tener retrocesos, puede tener aciertos, desaciertos y a veces hay que ir haciendo ajustes
Mira, de pronto, uno lo nota ese tacto, ese expertise que llaman, esa experiencia, la irán desarrollando ustedes solo con el estudio, pero también con el paso de los años y la experiencia. Por ejemplo, por decir algo, hay grupos con los que se pueden desarrollar ciertas actividades y hay otros grupos con los que no. Hay grupos con los que usted tiene que ser un poquito más constructivista, hay otros con los que no, con los que tiene que ser un poco más tradicional para que puedan, digamos, abordar los contenidos. Hay grupos que trabajan muy bien de manera colaborativa, hay otros que no tanto. Hay grupos, por ejemplo, donde usted se está dando cuenta que el tipo de actividades no está funcionando. O yo tengo, por ejemplo, algunos grupos en las últimas lecciones de la tarde cuesta trabajar con ellos, o después de educación física cuesta trabajar con ellos. Entonces, hay que ir ajustando esos objetivos de aprendizaje en la marcha. Eso solo se da uno cuenta sobre la marcha. Suele identificarse con una evaluación continua. Permite obtener información del desarrollo del proceso educativo, permite ajustar o reforzar acciones y tener claridad sobre la trayectoria del aprendizaje. La información que aporta eh, debe dar herramientas a los estudiantes como los docentes. La evaluación formativa no es solo para el docente, también el estudiante tiene que tener en cuenta en qué está fallando, qué puede mejorar, qué puede potenciar, en qué tal vez es bueno, pero puede mejorarlo aún más y qué puede considerar. Entonces, son elementos que debemos tomar mucho en cuenta a la hora de trabajar en conjunto y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? En algo que es muy particular como la evaluación formativa, ¿verdad? La gente normalmente no le da tanta relevancia y hemos querido hacer como este hincapié para que le podamos dar el valor. Por ejemplo, por decirles algo, ¿a qué nos podemos remitir con la enseñanza, con la evaluación formativa? Básicamente, por ejemplo, lo que conocemos como las pruebas diagnósticas. Muchas veces se termina haciendo el diagnóstico y no se termina aterrizando en nada, pero bueno, de eso no se trata. Ahora vamos a continuar con un aspecto particular también dentro de los procesos de evaluación, que es la enseñanza individualizada, ¿verdad? Hay casos donde los estudiantes requieren ajustes muy específicos a su proceso de enseñanza-aprendizaje y requieren de métodos específicos. Entonces vamos a compartir nuevamente un video para que ustedes puedan como apoyar esos elementos y eventualmente podemos tener como mayor refuerzo al respecto. Entonces voy a proceder, como es costumbre, a compartir pantalla. Recordarles, ya que estamos, por decirlo así, como a mitad de camino en la tutoría, recordarles que esta tutoría va a quedar, está siendo grabada, ¿verdad? Está siendo grabada en este momento. Y a ustedes, como ya es costumbre, se les hará llegar por el medio interno de la universidad el enlace correspondiente para que puedan acceder a esta grabación, ya sea por el hecho de que no pudieron conectarse, ¿verdad? Por las diferentes situaciones que se está viviendo en el país ahora, no hubo buena conexión, han tenido alguna afectación en el lugar donde viven, o bien porque quieren repasar y quieren fortalecer como los contenidos o la perspectiva que tienen. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla, voy a incluir el sonido en ese procedimiento y vamos a hablar de los procesos de enseñanza individualizada, que son también un aspecto que ustedes deberán toparse en las aulas. Hola, mi nombre es José Luis Torres, estudiante de docencia superior en la Universidad de ISAES. Hoy voy a hablar acerca de las técnicas de enseñanza individualizada. ¿Qué es el aprendizaje individual? El aprendizaje individual es un proceso en el cual se basa en suplir las necesidades de cada alumno atendiendo a sus capacidades y requerimientos individuales. La ruta pedagógica a seguir va a ser siempre marcada por el alumno, en el cual el rol del educador va a ser siempre lo que es la transmisión de conocimiento de manera activa y permitiendo a su vez un autoaprendizaje.
Las características de aprendizaje individual se van a dividir en personalización, flexibilidad, educación continua, el uso de tecnología y metas y objetivos alcanzables. Con respecto al tema de la personalización, se centra en eso, en personalizar la educación ya sea en el ritmo y estilo del estudiante. La flexibilidad se centra en permitir que el estudio avance en el ritmo del estudiante. La evaluación continua incluye lo que es la evaluación formativa, debido a que esta va a permitir lo que es la retroalimentación y ajustar el enfoque según las necesidades de cada individuo. El uso de tecnologías son muy importantes en la enseñanza individual, debido a que el uso de plataformas, recursos digitales y software son muy importantes para el aprendizaje individual. Algunos que puedo mencionar sería el uso de Zoom, Teams, Moodle, entre otros. Y las metas y objetivos alcanzables se centran en ayudar y motivar al estudiante y dirigir el aprendizaje de una manera más efectiva. Los métodos de enseñanza individualizada se dividen en métodos de proyecto, método Dalton, técnica Witeka, método personalizado y método programado. Los métodos de proyecto se dan mediante lo que es la asociación constante de lo nuevo y lo viejo. El alumno se interesa y se siente motivado de seguir aprendiendo al ver que tiene éxito en sus estudios. El plan Dalton se basa en la actividad, individualidad, libertad e iniciativa. El profesor queda a disposición de los alumnos. Su objetivo es desenvolver la actividad intelectual. La técnica Witeka tiene una técnica que procura conjugar las ventajas de trabajo individualizado con las del trabajo colectivo. Las enseñanzas deben ser en base al conocimiento y habilidades. Es fundamental formar la personalización y la educación social para que desarrolle la imaginación y se exprese de manera original. La enseñanza personalizada se divide en preparación, presentación, asimilación, organización y aplicación. La preparación, el profesor sondea el conocimiento de los alumnos. La presentación, el profesor realiza una exposición centrándose en los temas y adaptándolo a la clase. La asimilación, el alumno debe aprender y ampliar por sí mismo lo que el profesor presentó. La organización se lleva a cabo mediante el trabajo de integración y revisión del aprendizaje con el máximo participación de los alumnos, y la aplicación, los alumnos deben hacer una charla oral en el cual deben responder las interrogantes de sus compañeros. La enseñanza programada, este método procura desenvolver el estudio, la iniciativa, responsabilidad y libertad, permitiendo así al alumno trabajar de forma individual. Las ventajas del aprendizaje individual: tenemos el papel activo. Los participantes e integrantes van a adquirir un papel activo durante su proceso de conocimiento. Van a tener una mayor conciencia sobre el conocimiento práctico que se adquiere por medio de hábitos de estudio. Los estudiantes tienen una mayor oportunidad a tener un estudio bajo su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Las ventajas de la enseñanza individual se van a dividir en tres. Una de ellas es muy importante, que sería el tema de la motivación. Según los estudiantes, es un factor que puede variar según el proceso de la enseñanza. Número 2, podría mencionar lo que es la preparación del material complementario, ya que esta requiere mucha planificación y desarrollo permanente. El educador o capacitador debe estar consciente del papel activo que desempeña, y que esto va a ser un factor clave para la efectividad de la enseñanza. En conclusión, el modelo de enseñanza individual se puede utilizar de manera clásica, pero sobre todo se utiliza de manera virtual. Es por esta razón que cada vez es más sencillo encontrar espacios virtuales que brindan muchas más funcionalidades para complementar el aprendizaje y aprovechar al máximo las ventajas de la virtualidad y el Internet. Es fundamental captar nuevos conocimientos tomando en cuenta las necesidades y preferencias de los estudiantes. Esto va a garantizar un curso que realmente se interesa el alumno y que permita avanzar hacia los siguientes niveles educativos, y aún así desarrollando también el ámbito social. Ok, vamos a dejar de compartir pantalla un momento. Entonces, aquí abordamos un poco lo que corresponde específicamente. Voy a ver, nada más para... Ya, ahora sí. Nada más para retomar, muy importante considerar esta parte de la enseñanza individualizada, em, donde el docente juega un papel importantísimo, que claro, desde luego es una aspiración bastante compleja,
en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿verdad? En un mundo ideal, la enseñanza, o sea, en general, la enseñanza, el sistema educativo debería ser individualizado, debería adaptarse y ajustarse a las necesidades de cada estudiante. Así debería funcionar incluso todo el sistema. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, esto en el papel está muy bonito, qué bien, qué dicha, cómo suena esto, ¿verdad? En el papel. Em, pero, sin embargo, ¿cómo hacemos cuando tenemos en un aula? Yo hablo, por ejemplo, mi experiencia de secundaria. ¿Cómo hacemos cuando tenemos en un aula a 35 estudiantes por grupo? Todos, o sea, tenemos que atender a 35 o más, hasta, a veces hasta 40. Yo he tenido 40 estudiantes en un solo grupo. Em, ¿Cómo se hace para atender a tantos estudiantes de manera individualizada y poder abordar todos los contenidos y poder cumplir y poder presentar planeamientos, poder formar parte de los 10 y resto de comités en los que uno lo integren? ¿Verdad? Es un reto bastante grande y es una cuestión muy aspiracional, ¿verdad? Es una cuestión muy aspiracional, de se aspira a lograr la enseñanza individualizada. Ya lo importante es que ustedes la conozcan, ¿verdad? Que tengan una idea a qué nos referimos, pero que no es nada sencillo, que no es nada sencillo y que el contexto educativo lo torna muchísimo más complejo. Pero bueno, vamos a volver a la presentación que teníamos para poder seguir avanzando. Recordemos que estamos haciendo algunos abordajes primero de la cuestión evaluativa, y también en algún momento ahora vamos a hablar acerca de lo que corresponde a algunas tendencias del aprendizaje tecnológico, que es un elemento muy importante hoy en día también en los estudios sociales, en esas nuevas tendencias de los estudios sociales que queremos desarrollar. Entonces, vamos a continuar haciendo, no dejando de hacer la observación, que recuerden que todo esto que estamos abordando aquí, recuerden que todo esto que estamos abordando acá, si bien yo lo estoy compartiendo con ustedes, todos los contenidos no me los estoy inventando yo, sino que forman parte de en la unidad 3 que nosotros tenemos del curso, forman parte de la unidad 3 eh, que se encuentra presente en la plataforma del curso. Ustedes lo pueden encontrar en la plataforma del curso y ahí pueden como repasar. Es decir, si todo esto que yo les estoy diciendo acá, ustedes lo pueden referenciar y lo pueden ampliar todavía más revisando la plataforma del curso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de para continuar con el aprendizaje individualizado. Entonces, voy a volver nuevamente a pantalla. Entonces, ya como les decía, bueno, el aprendizaje individualizado o la enseñanza individualizada, es aquella que permite que cada aprendiente trabaje en conseguir los objetivos propuestos de su propio ritmo y posibilidades. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje corresponde a las condiciones de aprendizaje del individuo. Esto es muy importante. ¿Cuál debe ser el rol del docente y cuál debe ser el rol del estudiante en los procesos de enseñanza individualizada? ¿Verdad? Porque recuerden que existen esas dos partes. Bueno, en el caso del docente, debe asumir un rol de facilitador. El trabajo del docente no es llegar con todos los conocimientos, es el que sabe, no, es un facilitador, un facilitador. Eh, Debe tener una posición de tutor, ¿verdad? De orientado. Debe ser un guía hacia el logro de los objetivos, debe ser un orientador de ese trabajo. Debe motivar, sin duda alguna, el docente debe motivar y debe a su vez también ser un generador de ambientes de aprendizaje. Una vez el docente ha aportado esto, bueno, ¿qué hace
cuál es el papel de la persona estudiante. Bueno, ser autosuficiente, ¿verdad? Poder construir también su propio aprendizaje dentro de sus necesidades, mantenerse motivado y ser responsable, eso siempre es necesario, participar de forma activa y construir buenos hábitos de aprendizaje, la iniciativa, que el docente no tenga que ponerle todo, sino iniciativa, me interesa esto, quiero proponerlo. Investigar, ser un investigador y un líder. Entonces, esto es importante. Vamos a hacer un capítulo también pequeño para las tendencias de aprendizaje tecnológico. Las tendencias de aprendizaje tecnológico. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, los estudios sociales, en el nuevo tipo de aprendizaje, en los estudios sociales que queremos construir, la parte tecnológica juega un papel fundamental. Entonces, quiero compartir con ustedes nuevamente un videíto que pertenece a esta línea de los videos TEDx, que son sumamente interesantes. De cómo funciona un poco la tecnología hoy en día y el proceso de aprendizaje. Entonces, nuevamente vamos a compartir pantalla y espero que este video le resulte bastante útil porque es muy particular. El psicólogo estadounidense Frederick Burroughs Skinner solía decir que el auténtico problema no es lo que las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres. Y es que, ¿cómo hemos cambiado en apenas una década y media, verdad? Skinner se refería a algo que a día de hoy parece inminente: la incorporación de todo tipo de equipos tecnológicos a las clases y aulas del siglo XXI. Siempre hemos visto, por ejemplo, un ordenador como una herramienta que nos permite superar los límites humanos para almacenar y recopilar la información y, por tanto, algo aventajador en la forma de compartir el conocimiento humano. Sin embargo, son pocos los que se cuestionan si esto realmente supone un avance o si lo que estamos haciendo en realidad es atrofiar ciertas competencias cognitivas desarrolladas durante la infancia para convertirnos así en seres dependientes de la tecnología. En concreto, me gustaría hablar sobre la adquisición del lenguaje y cómo influye en ella la escritura a mano. Bien, sabemos que, por ejemplo, prácticamente cada vez que cogemos un lápiz, repasamos mentalmente las letras y palabras de la frase que vamos a escribir. Esto es lo que se conoce como habla o ensayo subvocal y está relacionada con un área del cerebro que, además de activarse durante la producción del lenguaje, lo hace al reconocer una determinada letra. El cerebro, la IFG, almacena información en función de la motricidad de la mano, es decir, en forma de memoria kinestésica, recordando los patrones para trazar cada letra. De esta forma, podemos comprobar, por ejemplo, cómo para saber si una palabra se escribe con B o con V, nos vemos forzada a escribirla. Es decir, que la escritura a mano es un tratamiento contra la dislexia. Debido a esto, si como al teclear aparentemente no hay diferencia entre los movimientos, pues no hay posibilidad de discernir entre unas letras y otras. Bien, si ahora nos vamos a un plano más del método científico, podemos encontrar la siguiente noticia: lo que perdemos cuando la escritura a mano desaparece. Esta noticia, publicada en el New York Times a mediados del año pasado, contenía un enlace a un estudio realizado en la Universidad de Indiana por los investigadores Karin James y Laura Engelhardt, quienes se cuestionaron si el hábito de escribir a mano aceleraría el proceso de aprender a leer. Pues bien, durante el entrenamiento de 14 niños de edades comprendidas entre 4 y 5 años, todos ellos preliterarios, es decir, que no sabían ni escribir ni leer, se observó efectivamente una activación de diferentes zonas del cerebro según estos niños tuvieran que copiar letras y formas de imprenta, según tuvieran que calcar o trazar este tipo de letras, lo que podemos encontrar en lo que conocemos como cuadernillo rubio, o si tenían que escribir a ordenador. Bueno, en este experimento no explotan cosas, pero supongo que
estaréis deseando conocer los resultados. Pues bien, los resultados que se obtuvieron cuando a cada uno de estos niños se les mostró letra al que habían sido condicionados fueron los siguientes. En el contraste A, este de aquí, donde se comparan los niños que habían estado copiando letras y formas de imprenta con los que habían escrito a ordenador, observamos una mayor actividad en la IFG, que es uno de los centros precursores del lenguaje, como habíamos dicho anteriormente, y de hecho, como resultado del habla o ensayo subvocal, y de hecho, esta actividad es la mayor que se recogió en todo el estudio. En el contraste D, observamos, donde se comparan los niños que habían estado calcando letras con los que habían escrito a ordenador, observamos también una mayor actividad en el caso de los que habían escrito a mano, si bien esta actividad es menor que en el contraste A. Por otra parte, en los contrastes B y C observamos actividad en otras zonas del cerebro, como el córtex del cíngulo anterior o el córtex parietal posterior, cuya función, a pesar de estar debatida a día de hoy, parece estar relacionada con la detección de errores en el trazo de las letras o un mayor esfuerzo por retener en la mente la forma y trazo de las letras. Pues de todo esto se deduce que la IFG se activa en mayor medida en el caso de los niños que tenían que copiar letras y formas de imprenta, cosa que se asemeja, por ejemplo, a lo que todos vosotros hacéis a diario en clase, tomar apuntes. Seguidos de los que habían estado calcando dichas letras y, por último, los que habían escrito a ordenador. Así que, bueno, ya hemos derribado el paradigma científicamente hablando y parece ser que el elefante en la habitación, como dicen los ingleses, se ha esfumado volando con sus enormes orejas, ¿no? O quizás no. O quizás no. Y es que, además de demostrar esto, me gustaría retomar lo que decía mi amigo Skinner. No se trata únicamente de que el ordenador o el teléfono móvil presente unas distracciones más atractivas, sino de ser realmente capaces de jugar con la libertad que nos define a nosotros, seres con una dignidad congénita para oponernos al impulso que supone depender de estas máquinas. A ver, a mí, siempre que hablo de estos temas, me gusta hacer una pregunta y es: ¿cuántos de vosotros os habéis planteado durante un día normal no recurrir en ningún momento al teléfono móvil? ¿Cuántos de vosotros habéis dicho, hoy desconecto? A ver, quiero ver esas manos bien altas. ¿Cuántos de vosotros lo habéis hecho? Más de lo que esperaba, sinceramente. Bueno, aunque sean bien pocos, la cosa es que no me extraña. Y es que por naturaleza nos atraen los objetos brillantes y luminosos, como por ejemplo las pantallas. Y si tienen un sonido que no sea demasiado estridente, mejor aún. Sin ir más lejos, yo, por ejemplo, a la edad de 1 año y pico, necesitaba observar una vela encendida para distraerme y poder comer. Y si no, es que no había quien me abriera la boca. Bueno, pero no hay que negar nuestra naturaleza, que en ocasiones supone un verdadero elefante entre 4 paredes, para seguir haciéndonos preguntas y cuestionarnos lo que sucede a nuestro alrededor. A mí no me vale, por ejemplo, con la típica respuesta de los efectos de todas las tablets y todos los móviles que nos regalan ahora por Navidad se verán cuando nuestra generación crezca. Todo a costa de que los intereses de unos pocos silencien o apacigüen el rigor científico, mientras el resto tragamos lo que sea con tal de que la vela siga encendida. O incluso, mientras pasamos el tiempo discutiendo sobre cuestiones más superficiales, como si deberíamos poner 1 hora más a la semana de matemáticas o una de plástica. Por todo esto, es sumamente importante que además de ahorrar recursos invirtiendo nuestro tiempo trabajando en el ordenador, lo cual es una cosa que no pretendo también que tenga sus ventajas, que además de trabajar en el ordenador, pues sepamos no restarle importancia
a otras cosas como, por ejemplo, la empatía, el contacto personal o, como ya vengo diciendo, la caligrafía o la escritura. Como recomendación personal, pueden llevar con ustedes una pluma y una pequeña libreta donde anotar aforismos, reflexiones o incluso planificar el día cada mañana para sacarle el máximo beneficio. Nunca olviden el placer de reproducir una frase sobre el papel en blanco. Y recuerden que quien solo sabe de ciencia, ni de ciencia sabe. Ok, entonces, todos estos a mí me gustan mucho, creo que son siempre muy útiles y nos plantea toda esa interrogante acerca de la realidad actual que tenemos en las aulas y la importancia, la trascendencia del uso de la tecnología, que es definitivamente trascendente, o sea, no podemos reproducir esa lógica de encerrarnos y obviar que existe la tecnología. Pero sin embargo, no por ello mm, debemos dejar de formarnos nosotros y fortalecer nuestra capacidad profesional. Eso es sumamente relevante en ese proceso. Vamos a continuar entonces, voy a volver a compartir pantalla, ya vamos avanzando en el contenido de esta tutoría y como estábamos hablando acerca de los procesos de evaluación, entonces eh, continuaríamos con lo que son los instrumentos de recopilación, que se definen como todos aquellos instrumentos que permiten obtener información respecto a la adquisición y grado de logro de un aprendizaje en el estudiantado. Entonces, para eso tenemos un enlace que nos remite a los diferentes, vamos a compartir a los diferentes instrumentos que podemos acceder. Em, ok, los instrumentos de recopilación de información y evaluación del aprendizaje son fundamentales. Em, ¿Qué es un instrumento de evaluación? Graving, no sé si nos puede leer esta definición que viene aquí, Castillo Pimienta, acerca de la definición de los instrumentos de evaluación. Con gusto, profe. Dice Castillo 2003 y Pimienta 2008. Los definen como todo aquello que permite obtener información respecto a la adquisición y grado de logro de un aprendizaje del estudiantado. En ambas definiciones se destaca que todo proceso de evaluación necesita de la recopilación y análisis de la información con respecto del elemento que se está evaluando. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Con gusto, Bien. Sí, entonces, ¿qué significa esto? Que los instrumentos de evaluación son todos aquellos instrumentos que permiten obtener información respecto de la adquisición del aprendizaje. Es decir, son las que nos van a decir va a decir cómo va avanzando el estudiante o cuál ha sido el nivel de adquisición que tiene, ¿verdad? Y esto no es sencillo, y requiere de que sean instrumentos bien elaborados que nos permitan tener información fidedigna para poder tomar buenas decisiones al respecto en la parte educativa y en el proceso de ajuste a lo que corresponda. La estructura de los instrumentos de evaluación, ya ustedes lo saben, tiene siempre una parte administrativa, tienen también una parte técnica y hay diferentes tipos, ¿verdad? Eso era lo que es el hecho o el espíritu esencial de esta presentación. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos? Los registros de desempeño, entonces vamos anotando todo eso. Las listas de cotejo, ¿verdad? Entonces, las listas de cotejo, me imagino que ustedes las han visto o las verán en los cursos. Recordemos que esto se ve más específicamente en cursos de evaluación. Em, las escalas de calificación y las rúbricas o matrices de evaluación.
Ahí vienen especificadas todas, no nos vamos a tener registros de desempeño, las listas de cotejo, los registros anecdóticos, las escalas de calificación, los tipos de escalas, recuerden, numéricas o descriptivas, como en la numérica, como en la descriptiva. E igual todos estos enlaces, como les digo, les quedan a ustedes. Son parte del contenido del curso, ¿verdad? Entonces ustedes les van a ser muy útiles. Pueden acceder mediante, mediante el, el material que nosotros tenemos para tal efecto. Todos ellos nos van a permitir recopilar información de la persona estudiante y de los logros de aprendizaje de la persona estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son muy importantes. Ok, ahora sí, vamos, viene como la segunda parte de la tutoría, donde vamos a hablar acerca de las diferentes estrategias que ustedes pueden desarrollar en los sociales para las nuevas tendencias didácticas específicas, es decir, cómo podemos hacer, cómo podemos desarrollar nuestras lecciones de manera ajustada a esas nuevas tendencias, ¿verdad? Ajustadas a esas nuevas tendencias. Entonces, bueno. Uno de esos es, y quizás creo que es el más frecuente, de hecho, es como un canon, ¿verdad? No debería ser como una opción, sino que debería ser casi que como un canon en el nuevo aprendizaje de los estudios sociales, lo que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Problematizar todos aquellos contenidos que nosotros abordamos. ¿Para qué? Para que le sean significativos al estudiante y le sean útiles. Esto es lo más importante. Y le supongan la resolución de un problema. Entonces, es una de las nuevas tendencias que está presente y que en los estudios sociales, ya sea en primaria o en secundaria, debe quedarse, debe quedarse establecida. Que es el aprendizaje basado en problemas. Vean que en estos cuadritos nos viene como una orientación acerca de cómo funciona el aprendizaje basado en problemas. Iniciar con preguntas metacognitivas. A veces cuando uno dice metacognitivas, ¿qué será esa palabra ahí tan enredadilla? ¿A qué se referirá lo metacognitivo? No es nada del otro mundo, es básicamente que sean preguntas profundas desde una perspectiva de cómo funciona realmente, cuál es el funcionamiento, cómo entiendo yo que funciona un fenómeno, promover la explicación de primeras ideas, clarificar y destacar ideas para discutir hipótesis, es decir, bueno, ¿qué puede estar pasando? ¿Cómo funciona esto, verdad? Creo que eso es algo también muy importante. Consensuar ideas y generar mapa mental, ¿verdad? Que la construcción sea de carácter colectivo y entonces lleguemos a una especie de consenso acerca de esa construcción de ideas. Evaluar e identificar errores. Recuerden que la parte de evaluación siempre va a ser importantísima. La parte de evaluación siempre va a ser importantísima y la construcción de una nueva estructura del conocimiento, que es algo que nos interesa muchísimo, ¿verdad? La construcción de nueva estructura del conocimiento. Ok. Vean que aquí viene una pequeña guía. ¿Qué es, para qué sirve y cuáles son las características del aprendizaje basado en problemas? Principalmente, como su nombre lo dice, el aprendizaje de problemas es una estrategia didáctica utilizada o que utiliza la resolución de problemas abiertos, relevantes y normalmente ficticios, normalmente, ¿verdad? Para que el alumnado desarrolle los aprendizajes y competencias mediante la búsqueda de soluciones. ¿Para qué sirve? Para estimular el aprendizaje. El alumnado es quien descubre los conocimientos y habilidades que le permiten solucionar de manera cooperativa los problemas. Características: autonomía en el aprendizaje, es cooperativo, necesita una interdisciplinariedad y es motivador. Entonces,
Esa es una característica del aprendizaje basado en problemas. Ahora vamos a hablar de algo que también puede ser una norma hoy en los estudios sociales, que es el aprendizaje colaborativo. Vean que estamos casi que estableciendo líneas muy claras, ¿verdad? El aprendizaje basado en problemas es uno fundamental. Después, ¿qué sigue y qué debe estar siempre presente en nuestras aulas? O sea, no es opcional, tiene que estar ahí siempre presente. Es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es un elemento también fundamental eh, em, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente, para poder ampliar eso más, vamos a dejarlo en manos de los expertos. Y entonces voy a compartir con ustedes un pequeño video acerca de cómo desarrollar el aprendizaje colaborativo. Colaborativo. Entonces vamos a ver nuevamente a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Vamos a agregar el sonido. Ya estamos llegando a la parte final de esta tutoría. Vamos a ver estos nuevos o estas tendencias que existen. Y finalmente un espacio para dudas o consultas relativas a los trabajos. Entonces ahí estoy nuevamente compartiendo pantalla. Vamos a avanzar por acá. Hola amigo docente, padre de familia o entusiasta por la educación. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Daniel Corona, soy el director general de EDB Educación en México y te doy la bienvenida. Queremos explicarte cómo el aprendizaje colaborativo ayuda a cultivar el pensamiento crítico, además de otras habilidades blandas como el liderazgo, la escucha activa y la negociación, es decir, herramientas de inteligencia emocional puestas al propio desarrollo académico y personal del estudiante. Algo que cada vez es además más relevante para seguir formando no solo profesionales exitosos en el futuro, sino también agentes de cambio para un mundo mejor. Trabajar colaborativamente es un aprendizaje para la vida, ya que implica desarrollar destrezas interpersonales y mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, al mismo tiempo que se aprende a resolver problemas y construir con los demás el conocimiento partiendo de la responsabilidad individual a la colectiva para volverse un ciudadano en el siglo XXI. Hay que recordar que el pensamiento crítico es el análisis razonado sobre algún tema para formar un juicio, partiendo de lo que conocemos como los hechos objetivos y siempre con la intención de encontrar la mejor solución posible o el argumento que sea más verdadero. Si aún no has visto nuestros videos sobre pensamiento crítico y su importancia, te dejamos en la descripción de abajo el enlace para que puedas verlos. Si bien podemos razonar individualmente, el verdadero valor del pensamiento crítico está cuando lo hacemos con otros. Por eso es tan importante el aprendizaje, porque permite cultivar y desarrollar el pensamiento crítico de forma integral y global al incorporarlo en la planeación de tu clase, como un elemento transversal a todas las materias. Hay algunas metodologías que sirven muy bien para ciencias y matemáticas y otras para lengua o historia. El trabajo colaborativo parte de la idea de que los estudiantes aprenden no solo con lo que el profesor dice en la clase, que se hace en la clase y fuera de ella, como se vive en todo proceso de aprendizaje. No sobra recordar cómo aprendemos. 10% lo hacemos leyendo, 20% de lo que escuchamos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que observamos y escuchamos, 70% de lo que debatimos con otros, 80% de lo que experimentamos y 95% de lo que enseñamos a alguien más. El término aprendizaje colaborativo se refiere a un conjunto de metodologías de instrucción basado en el trabajo en equipo. Para llevarlo a cabo, los estudiantes deben organizarse en pequeños grupos que incluyan estudiantes de diversos grados de habilidad. Así los que saben más acompañarán a los que necesitan más apoyo, porque todos deben ser responsables del proceso de aprendizaje. Es decir, cada uno contribuye al mayor logro que pueda alcanzar o no. Estas estrategias tienen como objetivo fundamental que las personas aprendan a trabajar juntas, desarrollando las habilidades académicas al mismo tiempo que sociales. El aprendizaje colaborativo es bien recibido en general por los estudiantes. Les gusta más trabajar en grupo, cuando tenemos además un objetivo común, aunque claro, hay excepciones. Es importante generar un ambiente positivo en donde se sientan aceptados y al participar en su propio proceso de aprendizaje y en el de los demás, sientan que pertenecen a una comunidad.
mejorando su autoestima y sus relaciones interpersonales, ya que tienen que ser más abiertos y tolerantes con los demás. Es también interesante para los profesores, ya que trabajando en equipo se produce mayor aprendizaje autónomo y profundo. Para que el proceso se lleve a cabo, es clave que cada grupo de estudiantes esté identificado con un nombre, un logo o un lema, o quizá una canción. Pueden crear un escudo distintivo con las características de los miembros del grupo. Llevar un diario de reflexión con los avances del grupo y de sus miembros fomenta la reflexión y autoevaluación en cada grupo al final de cada actividad. Dado que muchas habilidades sociales no están aún desarrolladas en los estudiantes, es clave que se les enseñe a trabajar juntos de manera efectiva para mantener el orden y disciplina en los grupos y para completar las tareas. Este proceso puede ser arduo, pero si se enseña una habilidad, las cosas van fluyendo. Puede ser útil hacer juegos de roles para modelar habilidades complejas y, sobre todo, siempre reforzar la manera positiva en que las interacciones sociales deben darse, centrándonos en el proceso y el logro, y no en reprender o descubrir quién es el culpable. Es muy útil acordar con los estudiantes unas normas a seguir y tenerlas siempre a la vista, recordarlas si es necesario. El trabajo colaborativo solo es posible si hay dependencia entre los miembros del grupo enfocada a los objetivos. Por ello es bueno que se identifiquen con un nombre o un lema, algo que sienten que sea esto lo que les da razón de ser y que los motiva a hacer las cosas juntos. Esto implica compartir materiales, promover el espíritu de grupo, dar recompensas, aprender a retroalimentarse ellos mismos en el grupo. Sin embargo, debe de haber responsabilidades individuales, es decir, cada uno de los integrantes del grupo debe tener un rol o tarea. Por ejemplo, controlar el tiempo, el que escribe, el que investiga y recopila la información o el que requiera. Los estudiantes deben saber que al final cada uno es responsable de lo que logren todos en su grupo. Algunas formas de promover también la responsabilidad individual sería la firma personal de los productos por cada miembro del equipo, o que tú como profesor tomes una muestra al azar, que pidas además que expliquen individualmente lo que están estudiando y revisar los registros personales de reflexión y autoevaluación. Recuerda que como docente, tu papel será de facilitador y monitor del grupo para modelar siempre los buenos hábitos que son la base para desarrollar las habilidades blandas y el pensamiento crítico. Ahora bien, si se trabaja cooperativamente, la evaluación del grupo debe contemplar al menos dos aspectos, uno académico y otro social. ¿Cuál es el resultado académico y el logro del objetivo? Este es precisamente el aspecto académico. ¿Cómo trabajó el grupo como grupo y también cada miembro individualmente? Este es el aspecto social. Ahora bien, ¿qué estrategias existen para el trabajo cooperativo? Entre los principales están el aprendizaje por proyectos, en que las tareas son parte de un proceso compartido de negociación entre los participantes, siendo su objetivo final la obtención de un. Esta metodología es ideal para trabajar transversalmente diversas materias, como sucede en los proyectos STEM. 2. Resolución de problemas. Los alumnos deben encontrar las respuestas a una pregunta o problemas que tú les pongas, como por ejemplo cuando sucede en matemáticas o en física. 3. Aprendizaje por investigación. Tiene como propósito conectar la investigación con la enseñanza, las cuales permiten la incorporación parcial o total del estudiante en una investigación basada en métodos científicos. 4. Seminarios socráticos. Consiste en la exploración de ideas mediante el diálogo abierto entre los estudiantes, que no es un debate y menos una discusión, a partir de la lectura y análisis de un texto determinado o un video. La historia y formación cívica son materias que se han hecho para esta estrategia colaborativa. Con estas 4 estrategias de aprendizaje colaborativo lograrás que tus estudiantes mejoren su desempeño académico al desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad necesaria para resolver los retos que les pongas. Además, al estar más implicados en su aprendizaje, se sentirán más motivados y responsables, algo que les ayudará a tener una imagen positiva de sí mismos mientras descubren maneras adecuadas de relacionarse socialmente con los demás. En próximos videos te explicaremos cómo utilizar estas estrategias y metodologías didácticas para dinamizar tu clase y mejorar el rendimiento de tus estudiantes. Y si tú ya la has utilizado, nos encantaría que nos contaras
en la sección de comentarios. Si te gustó este video, regálanos un... Ok, entonces bueno, ahí tuvimos como un pequeño repaso mental acerca de lo que son propiamente las experiencias de aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Las experiencias de aprendizaje colaborativo que son muy importantes dentro de ese proceso. Ya para ir cerrando esta tutoría, nada más vamos a hacer un repaso rápido por otros elementos que son relevantes en el proceso de las nuevas tendencias pedagógicas en los estudios sociales. Como lo son, bueno, el aprendizaje colaborativo ya ustedes lo vieron, las preguntas generadoras, la resolución de problemas, los mapas conceptuales, los esquemas semánticos, la V heurística, el círculo analítico, el diagrama de Venn o el diagrama de espina de pescado. Aquí todos en esta presentación están, pero todos ellos vienen inspirados de alguna medida en el material que se encuentra en la unidad 3. En la unidad 3. Entonces, si ustedes quieren ampliar un poco más al respecto acerca de ello, pueden ingresar a la unidad 3, digamos, dentro de la plataforma del curso. Y ahí pueden todo el detalle, la V heurística, el diagrama de Venn, el diagrama de la espina de pescado. Todos esos ustedes los pueden encontrar en el material correspondiente a la unidad 3, dentro de la unidad 3, en la plataforma del curso. Entonces, quisiera abrir un pequeño espacio, aprovecharía abrir un pequeño espacio para que podamos conversar. Si ustedes lo tienen a bien, ¿verdad? Si tienen alguna duda al respecto, y si no, pues qué maravilla, ¿verdad? Podemos conversar de la última actividad, la actividad número 4, primero, que es de índole colaborativo. Tiene un índole, un carácter colaborativo. Es una actividad bastante grande, ¿verdad? Tiene un porcentaje de 30%, 3 puntos de la nota, 3 de 10, 30%. Y tiene como fecha de entrega el 1 de diciembre, ¿verdad? Se habilitó a partir del lunes 11 y tiene como fecha de entrega el 1 de diciembre. Es de carácter colaborativo y tiene una serie de actividades que ustedes deben tener en cuenta. Em, Así que más bien, si ustedes tuviesen alguna duda, alguna consulta respecto a la actividad número 4 de carácter activo, estoy totalmente a la orden para aclararles, ¿verdad? Más que todo está específica en el aprendizaje basado en problemas, que como les dije, es uno de los elementos más importantes que vamos a trabajar hoy en día en los estudios sociales. Y lo importante es que puedan desarrollar el trabajo colaborativo con sus grupos, ¿verdad? Que están integrados por 4 personas y ojalá que la mayoría se puedan sumar. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto a eso. Está Profe, bastante sencillo. Sí, adelante. tal vez, perdón, tal vez si nos Sí, Gravy. comparte un poquito, digamos, detalles de las tareitas, bueno, ya yo más o menos lo he visto, pero para que quede también evidencia, porque algunos otros compañeros yo pienso que están un poquito perdidos con ella, o tal vez no la han entendido, y creo que ya es la última tutoría, creo. Y igual, yo Sí, sé que sí, esta es la última. usted muy amablemente siempre nos abre todas las posibilidades de interactuar con usted, dudas y consultas y demás, pero a veces la tutoría como que llegan un poco más, porque algunos se conectan en otros momentos o las consultan, en fin, y ahí van refrescando Claro. información. Entonces, tal vez si abordamos un poquito, profe, los detalles así un poquito rápidamente de las dos etapas de la tareita esta que tenemos Por pendiente. supuesto. Por No, no, favor, no, muchas con gracias. todo gusto. Con todo gusto, con todo gusto. Vamos a hacerlo directamente de la plataforma para no batearles ni inventarles nada. Entonces, como les decía, la actividad número 4, aprendizaje basado en problemas, inició el lunes 11 de noviembre y concluye el domingo 1 de diciembre. Tiene un valor de 53 puntos, es de carácter colaborativo, ¿verdad? Entonces ya los grupos están conformados y deben ingresar. Es muy importante que cada equipo se logre comunicar entre ellos y puedan participar del foro de acuerdos. Esto del foro de acuerdos es muy importante porque ahí va quedando consignado, vean lo que dice el número 3. Recuerden escribir en los acuerdos del grupo en el foro de acuerdos, detallando el paso a paso de la construcción del trabajo y las funciones de cada una de las personas participantes del equipo, así como las actividades que van realizando. El foro de acuerdos se va realimentando durante el transcurso del día. ¿Por qué es importante el foro de acuerdos?
Porque en ocasiones pasa que, no sé, algún grupo dice, profe, es que fulanito no trabajó. Bueno, pero, o fulanito hizo y me están dejando por fuera. Bueno, pero vamos a ver qué dice, qué dice el foro de acuerdos. Anotaron qué iba haciendo cada uno, cómo iban avanzando. ¿Por qué me vienen a decir que fulanito no trabajó si nunca me lo alertaron? Nunca lo pusieron en el foro de acuerdos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Muy importante para realizar el trabajo, leer la unidad 3 del material, lo que les decía yo ahora a ustedes, los recursos adicionales. Entonces, primero, ¿qué tienen que hacer? Una portada, muy sencillo. Después, en el entorno de EducaU encontrarán un archivo con dos planeamientos hipotéticos para las asignaturas de estudios sociales y cívica. Cada grupo debe analizarlos y resolver los errores metodológicos y conceptuales presentados. Es decir, ustedes van a tener dos planeamientos hipotéticos, tienen que revisarlos y ver qué está sucediendo ahí mal, ¿verdad? Deben detectarles al menos 5 debilidades a esos planeamientos. Una vez detectadas las habilidades, replantean, o sea, hacen de nuevo el planeamiento ya con las mejoras y redactando los 3 indicadores para cada planeamiento. Una vez analizados y corregidos los planeamientos, a partir de los indicadores redactados, diseñan 2 instrumentos de evaluación. Entonces, ahí viene, para el planeamiento 1, tienen que hacer una prueba escrita. Y aquí en esto es importante, este, mm, hacer una corrección, Ahí dice 6 tipos de ítems, pero en realidad son 3 tipos de ítems. Son 3 tipos de ítems. Em, y aprovechemos para todos los que nos están escuchando. Cuando digo 3 tipos de ítems, no es de que tienen que hacer solo 3 preguntas de marcar con X, porque de hecho me llegó una pregunta, digamos, al correo interno al respecto. No es que son solo 6 preguntas o 3 tipos diferentes de ítems, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A ítems, marcar con X o selección de respuesta. A ítems de respuesta corta. Hay ítems de correspondencia. Hay ítems de respuesta restringida. Ustedes mezclan, escogen cualquiera de los 3 a gusto de ustedes y elaboran la prueba escrita con un valor de 50 puntos. No es que solo ponen 3 preguntas, sino que tiene que tener por fuerza 3 tipos de ítems, ¿verdad? No solo, em, no solo, por ejemplo, respuesta corta o no solo marcar con X, sino que tiene que tener al menos 3. Entonces, importantísima esa aclaración. Y finalmente, para el planeamiento 2, ustedes deben diseñar un trabajo colaborativo con las siguientes especificaciones. Y ahí viene el trabajo colaborativo que se desarrollará en equipos. Y finalmente, redactar una reacción final con 3 argumentos. Vean que elaborar una reacción final implica redactar, digamos, es una reacción, porque una cosa que he notado es como ponen argumento 1, lo ponen por separado, argumento 2, lo ponen por separado, argumento 3. La idea es que vayan un tipo de reacción. Entonces, al final de cada actividad, ustedes también anotan esto que viene aquí, ¿verdad? 2 experiencias que le haya gustado el trabajo de su equipo y 2 cosas que desean mejorar, que es como una parte de autoevaluativo. Y aquí vienen las características fundamentales, el tipo de letra que pueden utilizar, el tamaño de la letra y finalmente, para que lo tengan del todo claro, recuerden que siempre debe subirse en PDF, en formato PDF. No sé si hay alguna duda al respecto, creo que está clarito, pero si tienen alguna duda, yo con mucho gusto se las amplio. ¿Verdad? Está sencillo. Van a encontrar 2 planeamientos, esos 2 planeamientos tienen una serie de errores, tienen errores que vienen en esos planeamientos y para el 1 deberán construir una prueba escrita y para el 2 un planeamiento, perdón, un trabajo colaborativo. Creo que está bastante claro y si tienen alguna duda pueden remítanse a la plataforma, pero más o menos por ahí va, de eso trata. No sé si eso les ha quedado suficientemente claro o hay alguna duda específica que podría verla perfectamente, yo con mucho se las aclaro. No, profesor, en sí Sí. entiendo todo, Ujú. pero ya digamos, se debe analizar y mínimo es en encontrar 5 debilidades. Después Ajá. de eso, se corrige el planeamiento y ya aparte lo que es
en planeamiento 1, planeamiento 2, eso es totalmente aparte de la corrección de la primera parte de las debilidades Correcto, que se encontraron. Ah, correcto. bueno, Ustedes son cosas aparte. Ustedes hacen el planeamiento 1, hacen la corrección del planeamiento 2. Y una vez hacen esas dos cosas, entonces hacen la prueba escrita, que es como el acompañamiento del planeamiento 1, y hacen el trabajo colaborativo, que es el acompañamiento del planeamiento 2. Sí, son cosas aparte. bueno, entendido. Solamente era eso, profesor. Gracias. Perfecto, no, con todo gusto. Entonces, bueno, primero agradecerles mucho por conectarse a la tutoría de hoy. Sé que, como les decía al inicio, ha sido una semana bastante convulsa a nivel nacional, problemas de conexión, problemas en vías, problemas, como les decía, de conectividad. Sé que vamos cerrando, les pido nada más ese último esfuercito ya para poder cerrar lo que resta del curso. Recuerden, el curso termina oficialmente, cierra formalmente el 14 de diciembre, pero ya por haber entregado la última actividad, ustedes ya tendrán más claro que ya no habría nada más rubros por evaluar. Y de verdad agradecerles por todo su trabajo, por toda su participación, pedirles ese esfuerzo extra, esa motivación al final. Y bueno, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero haberles aportado en la medida de mis posibilidades y en mi experiencia para su futuro trabajo docente. Desearles muchos éxitos en su futura experiencia profesional en las aulas. Es un camino lleno de muchas complejidades, lleno de mucho esfuerzo, lleno de muchos sacrificios, pero que tiene una paga que excede definitivamente la cuestión monetaria y que va más allá, que va en lo personal, en lo integral, en lo ético. La docencia es un camino hermoso, un camino donde nunca se termina de aprender y espero que les vaya muy bien en eso. Gracias de verdad por toda su participación. Como les digo, espero haberles ayudado en la medida de mis posibilidades. Deseos éxitos al futuro. Que tengan linda tarde y que Dios les acompañe. Gracias, profe. Bueno, De mi buenas parte agradecerle noches. mucho. Bueno, que estén muy bien. Agradecerle mucho y para mí pues, es un modelo de docente y sinceramente me ha dado mucha motivación y siento que nos dirigió con, con un espíritu y una vocación docente que me impactó mucho. Sinceramente tenía muchos años que no interactuaba con un profesor tan amigable, tan agradable, tan comprensible como usted y pues de mi parte muy satisfecho, muy contento con el trabajo y pues como vuelvo les repito, ya primero Dios voy para práctica 2 el próximo año espero, ¿verdad? Pero seguiré dando mi milla extra movido por los ejemplos y la motivación y el espíritu docente que usted me infundió en todos los momentos en los que pudimos interactuar. Muchísimas gracias de mi parte, te lo agradezco un montón. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, gracias a todos los que se conectaron y ahí estamos. Ojalá nos veamos pronto, ya ustedes en el otro lado de la acera como docentes, ya como colegas, y que tengan linda noche, que estén muy bien. Ojalá proteja a todos ustedes en medio de estas circunstancias, que protejan a país y que todo pueda salir de la mejor manera. Que tengan linda noche. Muchas gracias. Bendiciones, gracias.